la segunda, ya. Ya, fíjense, aplicamos la fuerza variable y yo el ejemplo que me pongo es de un resorte. Este resorte, ya, este resorte va estirando lentamente, muy lentamente, ¿no es cierto? Entonces yo divido estas distancias, esta es la distancia y esta es la fuerza, ¿no es cierto? Fuerza y distancia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mi fuerza está en el eje X y mi fuerza está en el eje Y y mi distancia en el eje X, ¿no es cierto? Voy estirando lentamente. Entonces, fíjense, este es el trabajo por la fuerza constante, este es el rectángulo, ¿no es cierto? Pero cuando la fuerza es variable, viene a ser ya este triángulo. Entonces yo acá voy a trabajar un poquito con la ley de Hooke. ¿Qué me dice la ley de Hooke? La ley de Hooke me dice que la fuerza de un resorte, vamos a ponerlo acá, parece que no lo había puesto, ya. La ley de Hooke, voy a poner acá arribita, me dice que cuando yo tengo un resorte, yo tengo una fuerza de un resorte, es K por X. ¿Qué viene a ser K? ¿Qué es la constante del resorte? K es la constante del resorte. Mientras más grande el valor de K, más duro es el resorte, ¿ya? ¿Sí? Y cuando yo aplico una fuerza, va a ser K por el desplazamiento, ¿no es cierto? O K por D o K por X, ¿no es cierto? Esta fuerza del resorte va a ser igual a K por X, ¿no es cierto? Yo lo desplazo desde este X1 hasta este X2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Cuando yo aplico, me vuelvo al ejemplo anterior, acá, fíjense, yo tengo el trabajo acá, ¿no es cierto? Y este trabajo, en este caso, yo tengo, si aplico solamente, antes de que aplique cálculo ni derivadas ni integrales, como esta fuerza es K por X, ¿no es cierto? Entonces, el área del triángulo, ¿a qué viene a ser? El área es base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi área acá en este triángulo, en este de acá? Mi área va a ser la base, que va a ser la distancia, ¿no es cierto? Mi distancia D o X por la altura, ¿no es cierto? Esta de acá, que viene a ser K por X. Esta distancia, X le vamos a poner ya, sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo voy a tener, ¿qué voy a tener? Un medio de KX al cuadrado, ¿no es cierto? Y ese va a ser el trabajo del resorte en este caso, ¿no es cierto? Sin aplicar cálculo, solamente sacando el área de este triángulo, ¿no es cierto? Yo saco esta fuerza que viene a ser K por X, ¿no es cierto? Esta de acá es K por X, esta de acá, esto de acá, ¿no es cierto? Esta es la distancia, la fuerza y la fuerza que voy a aplicar al resorte. Entonces, el trabajo del resorte sin aplicar cálculo va a ser igual a 1 medio de KX al cuadrado. En este caso, ¿qué voy a tener? El trabajo va a ser igual a ¿qué? Acá me dice que es la sumatoria de la fuerza por delta X. Yo este tramito lo voy a tomar como esta distancia como de X. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo voy a reemplazar acá mi trabajo de resorte que me dice fuerza, ¿no es cierto? Por dx, ¿sí? Pero ¿qué es la fuerza? Fuerza es K por X, ¿no es cierto? K por X, ¿no es cierto? Por dx. Como estoy derivando, integro, ¿no es cierto? Entonces, mi trabajo del resorte va a ser igual a integral. Esta K sale fuera, ¿no es cierto? Esta K tiene que salir afuera porque es un valor constante. Todos los valores cuando integro me salen afuera, ¿no es cierto? K por X, que viene a ser la más simple, ¿no es cierto? Entonces solamente es un X de X. Entonces este trabajo del resorte va a ser igual a ¿qué? K. Como tiene como exponente 1, 1 más 1, yo acá voy a tener X al cuadrado, 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Esta es la fórmula de esta integral.
desde un X1 hasta un X2, ¿no es cierto? Mis límites, ¿sí? Entonces, el trabajo del resorte, si yo lo ordeno, va a ser igual a 1/2, ¿no es cierto?, de KX al cuadrado, ¿correcto? Fíjense, integrando, llego a esta forma, y aplicando el área del triángulo, también llego a la misma forma. Cuando trabajemos con resorte, ustedes directamente van a aplicar la fórmula, ¿no es cierto? ¿Qué es la constante K? Es la dureza del resorte. Mientras más duro el resorte, mayor el valor de la constante K, ¿sí? No vamos a hacer ejercicios, no había habido ejercicios acá. Bueno, después vamos a ver, cuando estiramos resorte, levantamos, subimos, entonces yo tengo esa distancia, ¿no es cierto? ¿Ya? Chao, chao. Ya. Entonces, fíjense acá ahora, vamos a analizar qué es la potencia, qué es la eficiencia y qué es el rendimiento, ¿no es cierto? Nosotros decimos que el trabajo es una magnitud escalar, ¿no es cierto? ¿Y qué es la potencia? La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos el trabajo yo lo puedo hacer en 1 hora, en un día, en minutos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Desarrollar el trabajo en el menor tiempo, ¿no es cierto? Eso nos demuestra la eficacia, ¿no es cierto? Y la eficiencia si lo hacemos bien, ¿cierto? Entonces, eso ustedes lo van a ver en otras materias, ¿ya? Entonces, ¿qué es la potencia? La potencia desarrollada por una máquina es el trabajo sobre tiempo. ¿En qué unidades medimos esta potencia? A ver. La potencia la medimos, ¿qué decimos de la potencia? Es una magnitud escalar. La potencia es una magnitud escalar. ¿Por qué es magnitud escalar? El trabajo escalar, ¿cierto? El trabajo lo medimos en joule, el tiempo en segundos, y esto se llama watts, ¿ya? La potencia la medimos en watts. ¿Por qué watts? Porque este señor James Watts es un señor que se dedicó a desarrollar todos los motores y las máquinas, primero a leña, carbón, bueno, al viento, había los molinos de viento, ¿no es cierto? Que se aprovechaba el movimiento del viento para poder, qué sé yo, moler maíz, moler o deschalar arroz, por decir, ¿no es cierto? Acá, por decir, o moler maíz, o el esfuerzo de un caballito cuando se sembraba la caña y se quería hacer chancaca o jugo de caña, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo que lo hacían los animales y las personas cuando se hacía un cuando se hacía, por decirle, un esfuerzo antiguamente en 1600, 1700, el trabajo lo tenía que hacer la persona o los animales, ¿no es cierto? Se iba a hacer un túnel, la persona paleaba, no sé, por eso se manejaba mucho el tema de los esclavos, había muchos en Europa especialmente, estaban en la parte monárquica, ¿no es cierto? Los reyes, y los reyes eran aliados a la iglesia, ¿no es cierto? Anglicana, católica, entonces en Inglaterra anglicana, en la parte de Italia, este lado, las romanas, ¿no es cierto? Entonces, y básicamente ellos ponían a los científicos a trabajar bajo sus órdenes, ¿no es cierto? Entonces, este señor James Watt empieza a desarrollar las primeras máquinas que eran a vapor, que eran a leña. No sé si han visto alguna película antigua, los trenes salían con humo, ¿no es cierto? Que se les echaba leña y se le iba pisando. Lo mismo los barcos, ¿no es cierto? Los barcos que se contrataba gente para que empiece a palear el carbón y empiece eso a calentar y empiece a dar movimiento, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí ya empiezan a desarrollar las primeras máquinas, ¿no es cierto? Que ya son a combustible, a diésel, a gasolina, a gas. Ahora hay motores eléctricos. Antes un motor era el tamaño de una habitación. Ahora hay motores manuales para cualquier esfuerzo, ¿no? Para sacar agua, para subir algún, qué sé yo, ahora un ascensor, que hay tanto edificio, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el esfuerzo lo hacían las personas o los animales, ¿no es cierto? Fíjense acá, yo les he puesto algunos ejemplitos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el trabajo lo hacíamos las personas o los animales. No sé si ustedes han visto o van por el campo a veces
el arado lo manejan, lo tiran los bueyes, ¿no es cierto? Porque hacen el surco. Cambio en cantidades pequeñas, básicamente por los valles. Aquí ya en la zona norte y demás, ya utilizan máquinas sembradoras, máquinas cosechadoras, ya todo está, como se dice, mecanizado. El trabajo ya es mecánico, ya no es de la persona, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en 1700 de que empiezan, ¿no es cierto? Este escocés, básicamente Escocia dependía del reino de Inglaterra, ¿no es cierto? Del Reino Unido. Entonces, este escocés James Watt es el que empieza a hacer las máquinas a vapor, ¿no es cierto? Entonces, inclusive le dan un título nobiliario, lo designan, le dan el título de Sir James Watt, ¿no es cierto? Entonces, él empieza a construir las máquinas a vapor y ya empieza a reemplazarse el trabajo de los humanos o de los animales, ¿cierto? Entonces, fíjense, dice, un HP en la equivalencia es 746 watts. Horsepower es el esfuerzo que hacía un animal, un caballo, ¿cierto? Horse es caballo, y eso equivale a 746 watts. Era el esfuerzo que hacía un animal, ¿cierto? Y el caballo vapor, 736 watts, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este señor empieza a desarrollar las primeras máquinas, ¿no es cierto? Entonces, ya ahí se va tecnificando y se va avanzando, ya los motores antes se fundían y se fregaban, ¿no es cierto? Ahora ya tienen sensores, ¿no es cierto? ¿Qué les digo? El cuerpo humano es el motor más perfecto, ¿no es cierto? El motor sería, por ejemplo, el corazón, ¿no es cierto? El corazón bombea la sangre a todo el organismo, ¿no es cierto? La lleva y la trae. Los pulmones la oxigenan, ¿no es cierto? Qué sé yo, los riñones la limpian, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos nuestra energía? Nosotros nos alimentamos y podemos correr, saltar, brincar, ¿no es cierto? Porque un niño dicen, ah, ese niño es hiperactivo. Mentira, el niño comió papilla, comió algo suave y necesita transformarla, esa energía que tiene, que asume. Nosotros no somos a pila, nosotros tenemos que alimentarnos y alimentarnos bien para poder trabajar, ¿no es cierto? Para poder correr, caminar, saltar, movernos, desplazarnos, ¿no es cierto? Entonces, para tener mucha energía, ¿no es cierto? Fíjense acá, de una noria, un caballito sacando agua, ¿no es cierto? Entonces, ese era el caballo, el esfuerzo que hacía un animal, ¿no es cierto? Generalmente los animales se los empleaban para desarrollar trabajo. Ahora se los aplica, pero ya hay leyes de protección básicamente a los animales, ¿no es cierto? Incluso en los trineos, los perritos, ¿no es cierto? Cuando había nieve, ¿no es cierto? O los siberianos y demás, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, ya como hay tanta protección y ya se han desarrollado máquinas, entonces se puede legislar y proteger ya a los animales, a los humanos que no hagan tanto esfuerzo, ¿no es cierto? Básicamente el esfuerzo físico de movimiento, ¿no es cierto? Y aquí hay un ejemplito que dice, fíjense, se tiene dos autos diferentes motores, dice, subiendo un cerro, dice. Uno llega a la cima en 10 minutos y el otro en 15 minutos. ¿Cuál tiene mayor potencia? Dice, el auto más rápido va a ser el que tiene mayor potencia, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos asumir, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a hacer ejemplos acá. Acá les muestro algunas figuritas, ¿no es cierto? Fíjense, cuando yo levanto, yo les decía un ascensor, ¿no es cierto? Entonces tengo un motor y hago que levanten pesos, ¿no es cierto? Y ya está calibrado para levantar determinadas distancias, ¿no es cierto? Entonces, la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo y la potencia la medimos trabajo sobre tiempo. El trabajo es fuerza por distancia, entonces también la potencia es fuerza por velocidad. Generalmente, yo no subo un cerro con aceleración, ¿no es cierto? Porque voy a hacer mucho esfuerzo en mi motor. Yo subo con velocidad constante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo cuando hay una pendiente, ¿qué hago? Manejo con cuidado y trato de que mi velocidad sea constante para no esforzar mi motor, ¿no es cierto? Y ahora los motores ya vienen con sensores. Si yo estoy esforzando más de la capacidad que tiene el motor, ¿qué hace? Se apaga, ¿no es cierto? Y después con un sensor yo miro, se calentó, vuelvo la temperatura a bajar, regulo y vuelvo a encender y funciona. Ya no es como anteriormente, para unos 20 años atrás, no sé, tal vez un poco más. Directamente el motor se apagaba, se fundía, se arruinaba, ¿no es cierto? No, ahora ya hay sensores que le avisan, ¿no es cierto? Que está fallando y no se apaga directamente.
Inclusive nosotros, yo le decía, nosotros somos el motor más perfecto, creo, cuando nos ataca algún virus, alguna bacteria. ¿Qué sucede? Nos eleva la temperatura de nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ah, yo tengo como un sensor, una alarma, ¿no es cierto? Digo, me está fallando. ¿Qué cosa? Me está fallando algo, algo me está atacando a mi organismo, entonces yo tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces ya debo medicarme, debo asumir que es un factor externo que está atacando mi organismo, ¿no es cierto? Tener el cuidado, ¿sí? Acá lo mismo, acá tengo unas cintas transportadoras, tengo un motor y hace que esto se traslade, ¿no es cierto? El motor tiene que tener movimiento, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, ¿qué hago? Tengo un motor, ¿sí? Y corto, ¿no es cierto? Puedo cortar con un motorcito eléctrico de un HP. Fíjense, hay motores pequeñitos. Por ejemplo, una pala cargadora, una retro, tiene más o menos unos 60 HP, ¿no es cierto? Para que se imaginen la potencia del motor. Cuando ustedes empiecen a trabajar, si trabajan en la parte de proceso, en la parte industrial, ustedes van a hacer cálculos de los motores. No van a hacer el motor ni lo van a diseñar, ya lo van a comprar y los motores vienen estándar. Pero acá entra también el tema del rendimiento. Un motor no rinde al 100%, ¿no es cierto? Y acá viene lo que es la eficiencia, ¿no es cierto? Yo tengo una potencia útil, ¿sí? Y una potencia entregada. Entonces, ¿hay una pérdida? Sí. Hay fricción, hay rozamiento, hay calor. Entonces, hay una serie de, no sé si tengo acá, parece que ya no, acá, ¿sí? Entonces, acá nosotros cuando hablamos de eficiencia, yo tengo una potencia útil sobre la potencia suministrada, ¿no es cierto? Y ese me da mi rendimiento, ¿sí? La potencia suministrada, la potencia útil. ¿Tengo pérdida? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay rozamiento, hay calor, hay fricción, hay una serie, ¿sí? De factores que hacen que disminuya mi rendimiento. Un motor nunca me rinde al 100%. Un motor me rinde alrededor de un 80% por más motor nuevo, cero que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer como ingeniero? Lo que van a hacer ustedes, vamos a suponer que les dicen calcule el trabajo y la potencia para desarrollar este trabajo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que acá ustedes tienen que desarrollar un trabajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que ustedes el trabajo y la potencia, ¿sí? Sacan los valores en forma teórica, ¿no es cierto? Y la potencia, vamos a asumir que me da 12.9 kilowatts o HP, o de cualquiera de las unidades. Entonces, yo no voy a hacer un motor de 12.9, voy a comprar un motor de 13 newton, por decir, ¿no? Yo me iré a un motor de 15, me iré a un motor de 18, ¿sí? Tengo acá ya que ver tanto la parte técnica como la parte económica, ¿no es cierto? Ah, puedo comprar un motor más grande, pero ese me va a consumir más combustible, más energía, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer estos balances, ¿no es cierto? Yo tengo que tener mucho cuidado como técnico, como ingeniero, saber manejar, ¿no es cierto? Estos conceptos, la parte monetaria con la parte técnica. Ah, yo digo, no, de 12 puedo comprar uno de 15, uno de 18. Ah, pero también tengo que ver que ese motor, si lo compro más grande, me va a consumir mucho más combustible, más energía, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo que saber hacer mi balance, ¿no es cierto? Ah, yo tengo como técnico, tengo que ser muy criterioso y decir, ah, necesito máximo un 80-85% de rendimiento o tal vez hasta un 75-78%, ¿no es cierto? ¿Qué? Porque va a haber esta potencia perdida que dice acá. Esta potencia perdida se va a deber al ruido, perdón que acá tengo un montón de ruido ahorita,
a la fricción, ¿no es cierto? A la vibración, al calor, ¿no es cierto? Un motor siempre desprende calor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfriar también este motor, ¿no es cierto? Tengo que ventilar, por eso es que es tan importante el movimiento circular, ¿no es cierto? Yo tengo que tener una buena ventilación, aireación, para que ese motor me rinda mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces hay ruido, vibración, hay N formas de energía que se pierden, ¿no es cierto? Entonces, mi rendimiento nunca va a ser del 100%. ¿Por qué? Porque directamente yo voy a tener N factores que van a influir, ¿sí? Entonces, es por eso es tan apasionante, tan interesante este movimiento, este tema, ¿no es cierto? Fíjense acá, me dice calcular la potencia desarrollada por un tractor, su velocidad es 20 kilómetros por hora, hace un esfuerzo de 700 newton. Yo sé que la potencia es trabajo sobre tiempo, pero además la potencia es fuerza por velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Las 700 newton de fuerza, estos kilómetros hora los llevo a metros sobre segundo, y entonces esto me da 3.888 watts. Si los llevo a kilowatts, son 3.88. También los puedo llevar a HP, ¿no es cierto? Si ustedes se dan una vueltita, inclusive por la feria de la construcción, van a ver motores de todo tipo, si van por Le Mans o van por estas tiendas donde hay máquinas que se llaman agencias generales, por el primer anillo, cerca del comercial Cañoto, hay motores de todo tipo. Si ustedes se acercan y verifican, hay de todas las características, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden observar, y los motores ya son manuales, manejables. Antes solamente, por decirle, habían motores, ¿qué les digo? Alemanes, ingleses, ¿no es cierto? Ahora los chinos han imitado y han hecho que bajen tanto los precios de los motores, que hay motores que son manuales y funcionan perfectamente. Tal vez tengan menor duración, ¿no? Que los, como se dice, los originales, pero los que desarrollaron primero todos fueron motores ingleses, motores alemanes, ¿no es cierto? Y ya los chinos, como son expertos en copiar, entonces hay motores chinos que se manejan y se utilizan y son muchísimo más baratos, ¿cierto? Que los motores de las marcas alemanas, americanas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ya eso ha hecho que yo utilice para cualquier actividad un motor, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo el motor lo puedo utilizar para sacar agua, lo puedo utilizar para hacer cualquier trabajo, generar energía, ¿no es cierto? Tengo N trabajos para hacer, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, dice, calcular la potencia desarrollada por una grúa que levanta 200 ladrillos de 5 kilogramos cada uno, de una altura, dice, en un minuto con rapidez constante. ¿Qué quiere decir rapidez constante? Velocidad constante, ¿no es cierto? Entonces saco el esfuerzo, el peso, ¿no es cierto? Entonces 200 ladrillos por 5 por 9.8 son 9.800 newton de fuerza, ¿no es cierto? Entonces tengo la distancia, que son 10 metros, que tiene que levantar. El tiempo es 1 minuto, entonces la fuerza por la distancia sobre el tiempo me da 1.633 watts, ¿no es cierto? Y eso lo puedo llevar a HP, me da mi motor de 2.2 HP, la potencia. Entonces yo, por decir ahí, no necesito 2.2, tendría que calcular, no sé si 3, 2.8, ya tendría que hacer el cálculo qué motor voy a necesitar ahí, ¿no es cierto? Entonces la potencia me sale 2.2 HP, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos ejemplos propuestos. Dice, un motor efectúa un trabajo de 45.000 joules en 0,1 minuto. Determinar la potencia mecánica en watts y en kilowatts, ¿no es cierto? Yo tengo el trabajo sobre el tiempo. A ver, vamos a hacerlo acá enseguida. Yo voy a hacer acá. Entonces, me dice determinar la potencia. Entonces, la potencia es trabajo sobre tiempo, ¿no es cierto? 45.000 joules sobre el tiempo lo tengo que llevar a segundos, ¿no es cierto? 0,1, me dictan 0,1 minutos, perdón. ¿Dónde está mi calculadora?
0,1 por 60, ¿no es cierto? Eso me da 6 segundos, ¿no? ¿Sí? Pueden sacarlo ustedes. 6 segundos, entonces yo voy a tener 4.500 dividido, no, 45.000, perdón. 45.000 dividido 6, ¿no es cierto? Eso me da 7.500, ¿sí? 7.500 watts, ¿no es cierto? Y esto me dice en watt y en kilowatt. Y en kilowatt va a ser 7.5 kilowatt. Un kilowatt son 1.000 watts, ¿ya? Acá les coloco 1 kilowatt son 1.000 watts. Que me había olvidado también de poner, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no es cierto? 7.5 kilowatt. 7.5 kilowatt. Calcular en watts y en caballos de fuerza dice la potencia mecánica de un motor que efectúa un trabajo de 60.000 joules en 3 segundos. Número 2. Entonces me dicen que la potencia es 60.000 joules en 3 segundos. Esto, ¿cuánto sería? 20.000. A ver. Perdón, 60.000 dividido 3. Eso es 20.000, ¿no es cierto? 20.000 watts, ¿no es cierto? Si yo lo llevo a caballo vapor o HP, vamos a llevarlo a HP, que es lo que más se utiliza acá, ¿no es cierto? Entonces, un HP, todos los motores vienen ya en HP, ¿no es cierto? 746 watts, para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces, dividido 746, todos los motores que vienen, si ustedes se fijan, 26.8, ¿no es cierto? 26.8 HP, ¿sí? Si yo hago este cálculo, por decir necesitaría un motor de 30, tengo que ver, ¿no es cierto? Y acá dice terminar en watts o Y en caballo de fuerza, la potencia que necesita un motor eléctrico para elevar una carga de 2 por 20 por 10 a la 3 a una altura de 30 metros en 15 segundos. Entonces yo saco primero el trabajo, ¿no es cierto? Tengo la fuerza por distancia, saco el trabajo y luego lo divido entre el tiempo y ya lo puedo hacer la transformación, ¿no es cierto? Se nos ha acabado, está acabando el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, analizamos un poquito lo que es la eficiencia y el rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, dice que la potencia, este valor de eficiencia y rendimiento es la potencia absorbida y transformada en algo útil, ¿no es cierto? Les decía que parte de esa potencia se desperdicia, ¿no es cierto? En fricción, en calor, en ruido, vibración, ¿no es cierto? Y ya la otra parte ya recién es la que se encarga de hacer o mover o poner en funcionamiento para realizar el trabajo, ¿no es cierto? Siempre la potencia se expresa en porcentaje. Fíjense acá está más clarito, ¿no es cierto? Esta es mi potencia entregada. La potencia entregada va a ser toda la potencia perdida más la potencia útil. Entonces, mi rendimiento viene a ser la potencia útil sobre la potencia entregada, ¿no es cierto? Y este viene a ser el rendimiento, ¿no es cierto? Yo les decía que un motor nunca me puede rendir al 100%, ¿no es cierto? Porque va a haber la pérdida de potencia debido a la vibración, al ruido, al calor, a N factores, ¿no es cierto? Que hacen que mi motor, no sé si ustedes están, si se apeguen a cualquier motor, sea de su computadora, sea de su celular, ¿sí? Siempre hay un calor, ¿no es cierto? Hay un calentamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se coloca un ventilador para que enfríe, ¿no es cierto? Pero va a haber siempre pérdidas debido a estos factores, ¿no es cierto? Vibración, sonido, ruido, ¿no es cierto? Que hacen que este rendimiento, los motores tienen un rendimiento alrededor de un 80%, ¿sí? Y además nosotros tenemos que darnos un margen de seguridad siempre, ¿no es cierto? Nosotros como ingenieros siempre tenemos que darnos un margen de seguridad en el tema de las construcciones, en el tema de los, como les explicaba anteriormente, en el tema de los peraltes, en el tema de
de las estructuras, ¿no es cierto? Si yo digo ese edificio tiene que soportar este peso, no, yo tengo que ponerle y cubrir, ¿no es cierto? Porque se cayó el Málaga, porque estaba ¿cómo se dice? Al ras, ¿no es cierto? Habían grietas, habían una serie de factores que hicieron que se desplace y no se pudo contener eso, ¿no es cierto? A pesar de que se hizo los esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces, acá están nuestras unidades, ¿no es cierto? Un HP, básicamente 746 watts, ¿no es cierto? Y la potencia es la fuerza por la velocidad, ¿no es cierto? Y acá yo les he puesto, por ejemplo, la potencia entregada es la suma de estas dos potencias, útil y la perdida, ¿cierto? Entonces, la potencia útil más la potencia perdida, entonces solamente mi rendimiento es la potencia útil sobre la potencia entregada, ¿no es cierto? Y eso siempre va a ser menor al 100%, siempre, ¿ya? Cuando ustedes hagan cualquier cálculo, cuando trabajen y vean, no pueden poner más de el 80-85% ahorrando dinero, por decir, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Se frega el motor y me sale mucho más caro comprar otro motor, reacondicionar, ¿sí? Porque a veces no siempre, pues si yo cambio este motor y traigo no, que una manguerita no va exacto al otro, no tiene el mismo diámetro, hay que hacer adaptaciones a veces cuando yo hago un cambio, ¿no es cierto? Entonces ya eso se lo ve como se dice, en la cancha, en el trabajo, ¿no es cierto? Si yo cambio este motor, pero este motor no es idéntico, es el mismo, sí, llévelo, le dice, ¿no? No, pero ese motor tiene una salida acá, este va a esta manguera, este va hasta la otra, no, esta manguera tengo que, qué sé yo, poner una manguera de alta presión, tengo que reducir, o sea, ese es el trabajo en realidad, cuando el ingeniero trabaja en la parte de proceso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hay N factores que ustedes ya van a ver cuando les toque en la práctica, ¿no es cierto? Es diferente a la parte solamente teórica. Por eso yo trato de mostrarles todo esto y explicarles y hacerlos entender para que ustedes no se vayan a veces a ciegas. Por ejemplo, a veces el técnico o el obrero le dice, sí, vaya a traer un motor, qué sé yo, vamos a suponer que su esfuerzo que han sacado era 12.6. Vaya y tráigase uno de 20, le dice de una vez para que nos dure, pero ese además le consume más energía, más combustible, más gas, no sé. Entonces yo tengo que ver y hacer un balance, o sea, yo tengo más conocimiento y sé que puedo trabajar y hacer mejor el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, qué sé yo, siempre tengan ustedes en cuenta que ustedes tienen un aseguramiento, digamos, tienen que tener una seguridad o darse un margen de seguridad, tanto sea en las máquinas, sea en cualquier herramienta, tener un margen, pero no tampoco exagerar en ese margen, ¿cierto? Tengo tal vez un motor que me rinda el 80%, entonces tendré que buscar uno de 15 o tal vez de 18, pero no, el técnico si es de 12, ya tráigase un motor de 20, vaya, cambie. No, pero tengo que adaptar, tengo que hacer algunas adaptaciones, eso también significa otro costo, ¿no es cierto? Entonces, eso ustedes ya lo van a aprender, o sea, eso no se le enseña acá en la universidad, ¿no es cierto? Ya la práctica, la utilización del criterio del ingeniero es muy importante, ¿no es cierto? Ya yo tengo que ser creativo, crítico, analítico, tengo que ser también, ¿qué les digo? Colaborador. No, no es mi plata, pues vamos a suponer que trabaje en una empresa grande, ¿no? No, no asuman esa política o ese criterio, no, yo tengo que cuidar, ¿no es cierto? Porque yo estoy trabajando ahí, yo empecé trabajando básicamente en una planta de alimentos balanceados en Warner, ¿cierto? Entonces ahí tuve bastante trabajo con tanto los obreros, los dueños, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que hacer un balance, ¿no? Y tiene que asumir que, qué sé yo, empoderarse del trabajo, ¿no es cierto? Yo quiero hacer esto, quiero que salga de buena forma, quiero hacerlo bien, quiero dejar, como se dice, un poquito de huella y que tanto el operario, el obrero me respete y el de arriba también, entonces tengo que
hacer un balance y hacerlo todo en forma correcta, con valores, con criterios, ¿no es cierto? Ser una persona honesta, ser una persona criteriosa, ¿sí? Que eso tiene mucho más valor a veces, ¿sí? Entonces, para los que trabajan en planta, ¿no es cierto? Bueno, después yo ya me orienté más a la parte de proyectos, a la parte financiera y a la parte académica, ¿no es cierto? Y empecé, bueno, yo empecé siendo auxiliar, ¿no es cierto? Empecé siendo auxiliar y de ahí seguí, de ahí ya trabajando, me convocaron a que de clases y estoy acá en este tema más de 30 años, ¿sí? Entonces, y es lo que me gusta hacer, ¿no es cierto? Entonces, cualquier consulta, cualquier aclaración, yo les digo, estoy hasta las 8 de la noche de acá en más, ya vayan trabajando, este es el tema más bonito, más interesante, este es el, como diríamos, enseguida vamos a aplicar todo lo que es dinámica cinemática cuando veamos energía y el día miércoles vamos a ver toda la energía cinética potencial, ¿no es cierto? Cómo vamos a relacionarlo con el trabajo, vamos a ver ya el teorema del trabajo y la energía, el principio de conservación de energía y qué aplicaciones se le da a la energía. Nosotros vamos a trabajar con una energía mecánica que es la suma de la energía cinética y potencial y lo vamos a ir relacionando con el trabajo, ¿no es cierto? Eso todavía no puedo hacerlo ahorita porque ya se me acaba el tiempo y es bastante larguito, ¿no es cierto? Entonces yo voy a parar mi grabación.